noches, bienvenidos a esta edición de Pasando Revista y la Mula. Hoy tenemos como primer invitado de la noche al ex congresista y ex vocero del fujimorismo, Carlos Raffo. Carlos, como ustedes saben, vino hace algunos meses a este programa, nos contó mucho de los entretelones de la campaña electoral, pero también nos habló del juicio que tenía pendiente por un presunto tema de corrupción y en el cual él había manifestado que iba a tratar de demostrar su inocencia. El juicio está por concluir, lo más probable es que entre Navidad y Año Nuevo la sentencia de primera instancia sea dada, y Carlos está aquí con nosotros para contarnos un poco de este juicio y de lo que ha sido su desarrollo, que ha tenido incluso escenas dignas de anecdotario y para la posteridad. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Mi condición ahora de mulero contra natura, agradecido de la tribuna que me dan esta noche y mucho más agradecido por la ventana que me abrieron en la mula, que entiendo que por eso es la mula, ¿no? Porque carga de todo, más o menos esa es la idea, ¿no? Aparte de eso, claro, carga de todo, carga de todas las tendencias. Así es. Yo creo que justamente la pluralidad que ha tratado de exhibir la Mula durante todo el tiempo que tiene, que ya son año y medio, y Mula TV ya medio año, yo creo que intenta hacer eso, tener invitados de todas las tendencias, de todas las particularidades, aunque a algún sector del público le pueda caer antipático. Les ha caído golpe por abrirme las puertas. No necesariamente, ¿no? Carlos, no necesariamente. O sea, en verdad, mira, yo creo que después de la escenita de la semana pasada, como que alguna gente que puede haber tenido mucha animadversión contra tuya en tu rol de vocero del fujimorismo, como que ha dicho, ok, de repente yo puedo pensar que el señor Raffo es inocente, es culpable, whatever. Pero ya, pues ver a una magistrada jugando sudoku, pues en pleno alegato de tu abogado, tampoco. Pero antes de ir a eso, yo quiero que nos cuentes un poco cómo es este juicio. Bueno, yo estoy aquí agotado, chancado, abollado, pero todavía de pie y con mucha esperanza, a pesar de que las circunstancias no son fáciles. Y creo que eso es evidente para todos. Han ido sucediendo una serie de cosas que yo no esperaba. Yo esperaba encontrarme con Vladimiro Montesinos y enfrentarme a un Vladimiro Montesinos cara a cara. Pero no esperaba tener una batalla particular con el tribunal. Y creo que la batalla con el tribunal ha sido más brava que la batalla con Montesinos. A pesar de que incluso hoy día con Montesinos han intercambiado alguna que otra puya, incluso mayor a la que hubo en el careo. Bueno, lo que pasa es que Montesinos pues sigue pensando que él puede atemorizar a la gente. Y de hecho lo hace con mucha gente, ¿no? Yo recuerdo que al inicio de la campaña electoral le puso una nota en Facebook de 3 líneas a Yoshiyama y lo metió debajo de la cama. Dijo, yo estoy privado de mi libertad pero no de mi memoria. Y Yoshiyama se evaporó. Y Yoshiyama no apareció más, es cierto. No, sistemáticamente él decidió desaparecer de la campaña electoral. Lo que pasa es que, ojo, el anormal soy yo. O sea, esa es la cultura que existe en todo el fujimorismo. Desde el momento que yo era vocero de Fujimori en el 2001, desde que estaba en Palacio con Keiko, llegué a los 32 años y comenzaron estas pullas con Montesinos, me decían, oye, tú no sabes con quién te estás metiendo, tú eres muy gracioso, muy valiente, y quizás sí, pues mi juventud, esa rebeldía que nos da, ¿no? Porque tienes que entender una cosa, yo no soy un político ni un fujimorista de profesión, yo era un comunicador, un publicista privado que, ¡plic!, cae dentro del Palacio de Gobierno en el momento que el régimen se derrumbaba. Y como cualquier comunicador, comienza a mirar todo, y una característica del comunicador es que es muy curioso. Y comienzas a mirar no solo lo que hay en cámara, sino sobre todo lo que hay detrás de cámara. Y comienzas a hacer tu propia evaluación. Es allí donde yo me hago una idea totalmente diferente a la que traía de afuera de lo que pasaba adentro. Y es ahí que yo tomo la decisión de asumir un rol. Y me lo decían militares de Palacio de Gobierno, me lo decían asesores del presidente Carlos, cuidado con el diablo, porque le decían el diablo.
cuidado con el diablo, estás jugando con fuego. Tú... ¿Te lo decían congresistas del fujimorismo también? No, yo no tenía ninguna relación con el Congreso, porque yo era una persona fundamentalmente de palacio. Yo no he sido ni de partido ni de Congreso. Yo te hablo del gabinete de gente de Alberto Fujimori. O sea, tú nunca antes de ser parlamentario estabas en algún plenito de estos No, que habían en la bancada. En el tiempo de... Yo he conocido a Carmen Lozada, Marta Chávez y Luz Salgado cuando Fujimori estaba en Japón. Yo nunca las había visto en el tiempo que Fujimori era presidente. Alguna vez vi pasar a Marta Hildebrand entrando al despacho del presidente cuando yo estaba en la sala de Canes. Y cuando ella era presidente del Congreso. Yo no era un hombre del partido ni del Congreso. Yo era exclusivamente un hombre de Palacio de Gobierno. Que no es poca cosa. O sea, no estoy menospreciándolo, al contrario. O sea, por eso tengo los problemas que tengo, por haber sido un hombre de Palacio de Gobierno. Pero sí había frentes y habían situaciones. Y sí, tomé con entusiasmo la idea de enfrentar ese famoso y ya mentado poder oculto. Me pareció apasionante la posibilidad de confrontar desde adentro lo que muchos denunciaban desde afuera. Y hay una serie de capítulos que se han dado adentro que no he tenido tiempo de narrar ni de relatar, donde han habido confrontaciones desde el primer día con Vladimiro Montesinos. La del día de hoy es la 288. Y tú has contado, y tú has ido contando en tu blog, El Panda Cuenta, has ido contando no solamente entre telones de tu versión de los hechos sobre lo que ocurría durante ese periodo final del régimen de Fujimori, sino también incluso cuestiones que se dan en el presente, que se dan ahora. Y yo lo que extraño es que nadie en el fujimorismo haya salido en tu defensa pública, sobre todo cuando tú durante 10 años, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las ideas que expresas sobre la inocencia de Fujimori, pero si hay algo que, como te lo dije en la primera entrevista que tuve contigo, había que reconocerte, es que tú 10 años estuviste bregando, y en el momento de que el fujimorismo vuelve a tener una bancada mucho más importante, 37 congresistas y todo lo demás, te hacen un lado, te dicen muchas gracias por los servicios prestados a la nación y chao. O sea, a ti, a Absalón, a un montón de gente la han dejado de lado. Y uno, por un lado el tema del maltrato personal, y dos, viéndolo desde el punto de vista político, Fujimori no tiene operadores en el Congreso. No tiene ni uno solo. Es una bancada que, claro, tiene sus voceros que están ahí, los llaman, los invitan, pero ahora no tiene. Pero esa bancada no es ninguna casualidad. Esa bancada es resultado de una decisión política de llenar el fujimorismo de gente prestigiosa e independiente y descartar a los operadores políticos. Esa no es una casualidad, esa fue una decisión que se marcó desde qué número le dieron a cada uno. Desde ahí ya tú vas definiendo quién tomó esa decisión. Esa decisión la toma el comando de campaña dirigido por Jaime Yoshiyama y obviamente con una aprobación final de la presidenta del partido, ¿no? Eso es ineludible. Entonces se toma una decisión de llevar gente muy decente, correctísima, amigos míos. Leila, yo la conozco desde que hicimos la cruzada del vóley en el Congreso. Como también hay gente que te entra al Congreso y que hay... Al Angelito le he dejado mi oficina, o sea, el Angelito es mi pata, y a veces me quieren cruzar, no, que el Angelito, pues si el Angelito es mi brother. Ya, o sea, pero está Leila, está el Angelito, pero puede ellos... haber gente, pues, que hay gente que no puede haber tenido delitos, pero también hay gente que entra al Congreso de la bancada fujimorista que tiene anticuchos más grandes que la tía Grimanesa. Bueno, pues ahí está el Headhunter, pues ahí tiene que responder el Headhunter. Y el Headhunter es... ¿Tú cómo te sientes con el fujimorismo ahora? Luego de que te has sentido de alguna u otra manera... Salvo que Keiko, tú has mencionado que Keiko sí te ha llamado, como amiga, te ha dicho, pero el fujimorismo en pleno no ha dicho ni chis ni muso de tu juicio. Yo quiero explicarte cómo interpreto las cosas. Quiero comenzar diciéndote muy directamente que yo soy el anormal. O sea, el kamikaze soy yo. Y yo no puedo esperar que los otros sean kamikazes como yo. O sea, que yo sea kamikaze no significa que yo piense por qué los otros no son kamikazes. A mí me dijo, me voy a reservar el nombre, alguien que me dejó helado hace muy poco. Estaba con un
congresista fujimorista muy amigo. Mira, el fujimorismo es mi familia. Yo estoy bronqueado con 2 o 3 personas que me han hecho cochinadas horribles. Una de ellas la has mencionado, Jaime Yoshida. Jaime Yoshiyama, Rolando Sousa, de los públicamente conocidos, y todo su entorno. Pero de los conocidos sí. O sea, y es ese entorno que no me puede ni ver y al que yo no quiero ver más. Pero mis amigos de la bancada, Lucha, Alejandro Aguinaga, todos en general son mis amigos. ¿Marta Chávez también? No, porque con Marta Chávez yo tuve una confrontación muy dura cuando ella atacaba a Keiko. Y como yo era el Samuel Eugenio del fujimorismo, el Puma Carranza, que mi chamba era, tú sabes que en un equipo hay alguien que tiene que poner la pierna fuerte. Yeah. O sea, a mí me tocaba salir cuando Marta Chávez pues se ponía, ¿no? Que gracias a Dios cambió de posición, y cambiada su posición yo no tengo ningún problema con ella. Mi disputa era política. Ella estaba disparándole a Keiko y era mi misión responder a quienes atacaban a Keiko, sean de afuera o sean de adentro. Igual en el caso de Reyardo, cuando Reyardo ya da señales, que ya lo hemos conocido después de cambiar de camiseta fácilmente, ya claro, vemos, quien sale a sacarlo al fresco, qué raro, soy yo. ¿Por qué? ¿Porque yo levantaba la mano y habían 10 más? No, porque no había nadie más que le interesara hacer ese trabajo y alguien tenía que hacerlo. Y yo era el voluntarioso, o sea, no, nadie me obligaba, por Dios, yo no estoy diciendo que me mandaban, no. Yo decía, yo Keiko, yo juego. Y no me puedo quejar por eso. A mí nadie me ha llevado a la fuerza, yo no soy ningún niño para que me lleven a asumir todos los costos políticos posibles. Yo me he comido un montón de... Me he peleado hasta con Bambarín, hermano. O sea, en uno de los capítulos más terribles y de mayor costo político para mí. Consta, porque todo el mundo eso fue terrible. Te criticamos en ese momento porque tú y se eso te fue la fue mano. fruto de mi inexperiencia, porque yo estaba caminando por los pasos perdidos y Milagros Rumiche, en ese momento de correo, en un comentario como que nos saludamos entrando para la entrevista, me dice, Carlos, Bambarén acaba de decir otra vez que Fujimori es un asesino. ¿Vas a responder? No, que vaya y aclare los rumores de que tiene hijos en Chimbote. Pero, ¿me entiendes? Un comentario como te digo, oye, claro, que vaya a freír monos acá de reloj, ¿no es cierto? Como si te dijera eso, pero no es que yo pensé que eso iba a salir en un titular al día siguiente. Y cuando sale al día siguiente eso, Bambarén hace una conferencia de prensa y casi me excomulga. Y al día siguiente, yo estaba con 2 meses en el Congreso, en la portada de 2 diarios, yo salía con mis cachos y con mi trinche y Bambarén pues que como que lo estaba golpeando. Y esa es una situación que fue fruto de mi inexperiencia. Uno sabe que el off the record no existe. El off the record no existe. Pero entonces, volvamos al fujimorismo. Yo soy nadie el fujimorismo te yo ha apoyado. No se los critico, porque hoy día Carlos Raffo es un gran riesgo. Y los políticos huyen de los riesgos. Los políticos se acercan a las oportunidades y huyen de los riesgos. Eso es una situación normal. ¿Y tú crees que el gabinete de Valdés y el gabinete de Lerner son oportunidades de acercamiento con el gobierno? ¿O para el indulto de Alberto Fujimori? Mira, desconozco mayormente, no te puedo dar mayor razón, porque al no estar ahí, porque no estoy en absoluto, no tengo la menor idea si hay algo. O sea, puedo comentarlo como tú de lo que me parece. Pero quería terminar de contarte la anécdota para que me entiendas cómo te grafico que entiendo a mis amigos fujimoristas. Los entiendo, yo no les critico. Claro, ojo, tú decías que habías conversado con un miembro de la bancada. Exacto, te iba a contar esa anécdota, ¿no? Estuve en mi oficina y le digo, oye, compadrito, ¿cómo es posible que Díez Canseco haya insultado a Kenji el día de que fue y se presentó el gabinete y nadie... y ha insultado a Alberto Fujimori y nadie se haya parado como en los buenos tiempos lo hacíamos Marta Moyano, yo, ¿no? En el anterior congreso. Entonces su respuesta me mató. Me dijo, Carlos, ¿quién se paraba antes? Yo. Ah, ya. ¿Y cómo te pagaron? Si tú que eras casi de la familia te ha pasado esto, ¿qué me pasará a mí que soy, digamos, no coronel sino comandante? Entonces lo que tú lo que tú estás diciendo es grave en el sentido de que, claro, si a Ollantumala se le criticó esta semana, por lo menos desde un sector de la prensa, sobre todo el sector más de izquierda, que haya dejado ir a gente que estuvo con él desde 2006, lo mismo podríamos decir de Fujimorismo, que deja ir a gente que estuvo con él en el peor momento. Es una decisión política, yo no creo que sea una casualidad, es una estrategia política. Y hay que asumir, pues, ¿sabéis? En política es como en un equipo de fútbol.
Tú puedes ser un jugador conveniente para un tipo de partido y conveniente para otro. Eso no significa que seas un buen o mal jugador. Eres un jugador que, dependiendo del fútbol del entrenador. Y para el fútbol de Marcayan Yoshiyama o de Chemo Yoshiyama, creo que la analogía es más cercana, jugadores como Marta Moyano, como Carlos Raffo, Rolando Sousa era un buen, no, pues no será mi pata, pero era un buen parlamentario. Pero cuando él le dijeron que tenía que tener un número después del 10, él no acepta. Y él se va. Y él se va. El 11 era de él. Yo era el 12. Pero cuando él se va, todos adelantamos un espacio. Ahora, entonces, ¿pero Yoshiyama sigue operando en el Fujimorismo? Sí, sigue ahí. Eso es algo que poca gente sabe, por ejemplo, porque todo el mundo piensa de que la bancada más bien responde a Keiko o a Fujimori. Lo que me dicen mis amigos de adentro, hablamos muy poco de política. Hoy día tenía una conversación linda de 30 minutos con Cecilia Chacón, pero hablando de su familia, de mi familia, de mi chama, pero no de política. Pero lo que sí sé es que Jaime sigue allí. Y esa es una decisión política. Ahora, si fuéramos a una siguiente eliminatoria y en lugar de convocar a Marcarián hubiéramos llevado otra vez al Chemo, ¿cuál sería la proyección? O sea, en realidad, tener al Chemo Yoshiyama otra vez en una segunda eliminatoria me parece, desde afuera, como un observador, algo riesgoso. Y todo lo que tú estás viendo es fruto de esa esquina. Yo creo, y lo he dicho claramente, que Keiko dio todo y ha dado todo lo que puede dar. Keiko renunció a su infancia siendo hija del presidente a la fuerza, ¿no es cierto? Teniendo una vida complicada en tiempos del terrorismo, donde los hijos del presidente no podían hacer muchas cosas que nosotros hacíamos. Keiko renuncia a su juventud cuando asume el cargo de primera dama, cuando su mamá y su papá se divorcian. Keiko renuncia a un matrimonio recién formado y con proyección de 10 años en Estados Unidos cuando su papá cae preso en Chile. ¿Qué más le podemos pedir a Keiko? Y Keiko viene y se entrega a una lucha con alma, corazón y vida. Ahora, mi pregunta ahí sería, ¿Keiko estará dispuesta a seguir pagando ese costo eternamente? Porque claro, o sea, como te lo dije en la entrevista pasada, Fujimori, nadie le desea la muerte a nadie, pero Fujimori no va a ser eterno. Obvio. Y los líderes, o sea, es cierto, tú mencionaste en esa entrevista de que ya había habido una suerte de sucesión de Keiko con Alberto, pero que, claro, o sea, los líderes tampoco son eternos. Y una persona que posterga un desarrollo profesional por tanto tiempo, en algún momento se ve tentada, como por ejemplo Lourdes Flores, en decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí. yo conozco muy bien a Keiko y yo sé que ella, y he visto y soy testigo de momentos muy particulares dentro de la familia, le ha costado más de lo que muchos se imaginan esto, pero de la misma forma he visto en ella la total decisión de seguir adelante, y eso es algo que todos respetamos y yo sigo considerando algo muy valioso, a pesar de que yo haya tenido discrepancias políticas con ella, pero gracias a Dios nuestra amistad está a salvo y eso es lo más importante. Volvamos a tu juicio, volvamos al otro. Tú has hablado del primer momento estelar de tu juicio, que ha sido el tema de la confrontación con Montesinos, que se ha prolongado incluso hasta hoy vía Facebook. Hemos tenido una escena realmente de replay. ¿Podemos ver la escena de la jueza, una de las juezas que está viendo el caso de Carlos Raffo, por favor? Vamos con el video. Una de las magistradas, Lorena Alessi, sostenía un duelo de poder a poder con el sudoku, que dejó luego de algunos minutos. Tras ello, y cuando los representantes esperaban la posición de Raffo, la magistrada Berta Morante suspendió la audiencia hasta el 19 de diciembre. Si 1 más 1 es 2, yo tengo que ser absuelto. Lamentablemente en el Perú no siempre 1 más 1 ha sido 2. Hay factores de coyuntura. O sea, me presento como, y en esta época navideña, como un candidato a fuegos artificiales tremendo, ¿no? La Fiscalía pide 5 años de prisión para el publicista. En pocos días se sabrá de qué lado de la reja acaba antes de Navidad. Bueno, la jueza es evidente que, mira, por lo mínimo que se puede decir en ese momento, tenía tanto interés en tu juicio como, escucha, en verdad, más allá de si hay argumentos para tu inocencia o tu culpabilidad, a mí me parece una falta de respeto. Mira, O sea, independientemente de que se tenga algún juicio de valor sobre
si tú eres inocente, culpable, no. A mí particularmente me parece una falta de respeto que una magistrada esté jugando sudoku en plena audiencia judicial. O sea, eso no se lo deseo ni a ti ni a nadie. O sea, porque en realidad los jueces ¿para qué están? Los jueces están para estar atentos a los alegatos. Ok, de repente pueden revisar el acta después, pero... A ver, si se hubiera tratado de la doctora Berna Morante, con quien he tenido choques desde la primera audiencia, yo te diría que para mí hay una conducta que se reitera y eso simplemente es el fiel reflejo de esa conducta. Pero yo soy el primer sorprendido, porque las dos magistradas, que no son las ponentes, la presidenta de la sala tiene dos magistradas, son Sí, tres, claro. han mantenido una posición absolutamente ajena al mal carácter de la presidenta de la sala, por llamarlo de alguna manera, y muy atenta al proceso. El primer sorprendido cuando ve el noticiero de América, la nota de Fernando Llanos en la noche, soy yo, porque yo no me di cuenta de eso. Yo me he dado cuenta en mi casa. Yo decía, ¿qué es? O sea, no entiendo. Porque yo he visto en todo momento a la magistrada, a la doctora Alessi, muy atenta, y tú te das cuenta cuando te escuchan. Tú te das cuenta cuando te miran con una cara como ya acaba, o tú te das cuenta... Sí. Y yo en el caso de las otras dos doctoras he notado el interés en lo que dice el fiscal, en lo que dice el procurador, en lo que digo yo, que es lo correcto. Claro. Por eso soy el primer sorprendido. Y lo he dicho, ¿no? Porque algunas personas con muy buena fe y muy buena voluntad me han dicho, ataca, reviéntalas, este es el momento, ¿no? Para aprovechar. Mira, por un tema racional y emocional no lo voy a hacer. Por un tema racional, porque yo creo y tengo fe que eso ha sido un momento de descuido, un error. Yo no creo que sea un adelanto de juicio. Quiero tener buena fe. Y creo que estas magistradas han seguido el juicio con mucha atención. Si yo tengo fe es en esas dos magistradas, porque la jueza Berna Morante sí ha tenido choques muy fuertes conmigo, desde que dijo que era lo mismo que yo chambeé para Fujimori y Montesinos cuando esa es la hace mi defensa. ¿Tú crees me dijo que señor Montesinos y me callaba cuando estaba confrontando con Montesinos, que sí son cosas sobre las cuales yo he protestado. ¿Tú crees que la magistrada Morante va a votar en tu contra? No, yo creo que por lo menos no hemos hecho clic. O sea, yo no soy tampoco, pues, un lord inglés. O sea, yo soy un paciente un poquito complicado, porque yo no me quedo callado. O sea, soy una normal, pues. O sea, a mí me dan un golpe y yo digo, au. Porque yo pienso que uno tiene derecho a decir, au. Así estés parado con Montesinos ahí, la jueza ahí, y te expulsen de la sala por atacar a Montesinos. Pero, reitero, yo sé que yo soy la normal. Entonces, ok. O sea, sé que es muy difícil ahí que haya... Pero todas mis esperanzas están en las otras dos señoras. Y cuando yo veo que pasa con una de ellas eso, yo digo, Dios. Pero quiero creer, y yo no voy a descalificar a una magistrada por una toma de 30 segundos. Yo tengo que valorarla por lo que he visto en todo el proceso. Y yo reafirmo de que lo que he visto me da tranquilidad. No me da mucha confianza ni poca confianza, me da tranquilidad de que por lo menos han escuchado y pueden tomar una decisión de conciencia. Y por eso no voy a recusar. No vas a recusar en absoluto. Y esa es la razón, digamos, racional. La emocional, hermano, es que ya no jalo. ¿Tú sabes lo que pasaría si recuso yo a las juezas? No, eso alarga el juicio todavía un poco más. Comienza de cero. Claro. Otra vez las confrontaciones, otra vez los interrogatorios. No, ya, doy para una, pero para dos ya no jalo. Ya estás cansado. No, ya no jalo, hermano, ya no jalo. No, y sobre todo en un año que ha sido además intenso. El peor año de mi vida. O sea, he perdido la elección al Congreso. Lo que más me dolió perder la elección presidencial, que es por lo que luché 11 años. O sea, el Congreso ha sido, como yo lo dije, y está en mi Twitter, y lo pueden decir, un accidente. O sea, fue una situación que se presentó en el camino y yo la asumí la responsabilidad y el reto de comerme todos los costos que eso significaba. Pero el gran proyecto mío era la reivindicación del fujimorismo. Y la reivindicación pasaba por volver a mostrar el lado bueno del fujimorismo trabajando para los demás. Y ahí perdiste. Eso fue lo que me deprimió, me tumbó, me bloqueó y me sacó de este planeta, hermano. Y si encima, después de eso, salgo todo abollado y en la puerta me está esperando Montesinos, ya te imaginas, ¿no? O sea, llego a este momento del partido
más panda que nunca, ¿no? Con más ojeras que nunca. Exacto. Carlos, ¿cuándo se supone, qué es lo que falta ahorita en ese juicio? El lunes es mi alegato final. O sea, tú vas a Yo hacer uso de la palabra, vas a hablar y vas voy a exponer las razones por las que considero que el fiscal se equivoca, que el procurador se equivoca y por las que creo que debo ser absuelto. Y ahí termina. Y de ahí esperar cuándo su sentencia. Entiendo que son normalmente 4 o 5 días hábiles los que tradicionalmente se dan para una sentencia. Eso Si significa ese que podría lunes- ser el 23 viernes o el 26 o 27. O sea, entre Navidad y Año Nuevo, la pesadilla debe haber terminado, o otra pesadilla más grande puede estar comenzando. Fechas que no son cómodas para nadie. Lo has conversado de las repercusiones con la familia, tanto para bien como para mal, porque siempre hay que ponerse los dos escenarios. Mira, es una situación bien complicada. O sea, yo soy una persona, me imagino que te pasa a ti en tu casa también, que cuando tiene problemas dice, tranquilos, Sí, todo sí. está bien, o sea, eres Sí. padre de familia, o sea, y a mí no me gusta compartir mis traumas, a mí me gusta transmitir tranquilidad. Pero mis hijas son adolescentes, ya. Yo tengo una hija de 16 y una de 12, o sea que no se chupan pues, el dedo. No se van a chupar el dedo. O sea, ven los canales de televisión. Son moscas, leen pues, de los adolescentes Entonces- de esta época son Entonces, recontra me moscas. cuadran, pues. Ya papá, ¿qué va a pasar? Hija, no pasa nada. No pasa nada, no. ¿Qué puede pasar? Bueno, me pueden absolver, me pueden dar una condena no efectiva. Y eso es lo más posible. Que no, ¿qué más puede pasar, papá? Bueno, hay un 1%, hijita, que me vaya preso. Así que ni hablemos. No, explícame ese 1%. ¿Qué significa? O sea, imagínate tener que explicar a tu hija que vas a ir a escuchar una sentencia y que puedes salir esposado de ahí. Claro. Y imagínate las conversaciones que tengo con mi esposa estos días, diciéndole, ok, ese día tú con mis hijas en la casa, mi hermano va a estar con mi mamá, para en ese momento O sea, tú ya has yo hecho tengo un plan plan de contingencia. Ah, pero imagínate que voy a pensar en ese momento qué voy a hacer, ¿no? Y yo le he dicho a mi esposa, tú ni te muevas, no, que yo quiero ir a la sentencia. Le digo, te agradezco mucho, amor, pero tu lugar es con las chicas. Las chicas van a estar pegadas a la televisión, a la radio, y tú tienes que estar con ellas en ese momento. A mi hermano, que también, no, yo quiero ir, tú con mi mamá. No es cierto, para estar con ella. Y no vaya, o sea, les he explicado, lo he visto en tantos casos, que nunca pensé estar haciendo el libreto para mí. Pero sigo pensando que es un porcentaje chico, pero tengo que hacer el plan, pues, hermano. Tengo que prepararme para lo peor. Y si finalmente te sentencian a una pena que no implica cárcel, sino es una pena de prisión suspendida, donde tienes que estar, obviamente vas a apelar también. Ah, pero por supuesto. Mira, aquí no hay media inocencia o media culpabilidad. No sé si creo que tú has tenido la oportunidad de tener un juicio. O tú eres inocente o eres culpable. Sí. No eres medianamente inocente o medianamente culpable. La justicia no. O sea, acá no estamos. Nadie va por el premio consuelo. No, acá vas a ganar o O a sea, ganar, ¿no? ¿qué significa una pena suspendida? Que igual soy culpable, pero porque se apiadaron de mí no me mandan a la cárcel de manera efectiva. ¿Pero qué quiere decir? Que me están condenando y voy a tener un antecedente de condenado de delincuente por la palabra de un miserable. O sea, si me hubieran dicho, ¿qué te dije la primera vez que vine acá? Una prueba, media prueba, un cuarto de prueba. ¿Cuántas pruebas han presentado, te pregunto a ti que lo has seguido el caso, más allá de la palabra de Montesinos y sus secuaces? ¿Cuántas? Ni una. Seguimos en palabra contra palabra. Y leo hoy día al fiscal en la primera que dice, está plenamente demostrado, y no importa que sea Montesinos, dice, que porque un asesino puede delatar a quien lo llevó a cometer el asesinato. Pero no es cualquier delincuente, es un manipulador, es un mentiroso profesional que le ha echado barro a todo el mundo y que en el 90% de casos no le han creído. ¿Por qué le van a creer en mi caso? Porque soy el más antipático de los fujimoristas, atraco. Hermano, si se trata de eso, acepto la pena de muerte, porque soy el más pesado de los fujimoristas, pues por hacer mi chamba. Pero yo no estoy ahí, como dicen los tuiteros a veces, si lo leerás, paga por Barros Altos, paga por la Cantuta, paga por... No, yo no estoy por eso. Yo puedo tener una carga política por eso, por haber defendido ese gobierno, y lo acepto. Por eso yo no bloqueo a nadie, tú has visto, es mi costumbre en el Twitter, y acepto, y trato hasta de establecer un contacto hasta con los más ácidos troles que tengo ahí.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es una responsabilidad penal. Tú te vas a la cárcel si te demuestran un cargo, ¿no? Carlos, para terminar, ¿qué lección te deja todo este juicio y todo este año que tú dices que para ti ha sido dramático, cargado en muchas cosas? Creo que mi ciclo en la política terminó. Creo que di todo, a mi estilo, demasiado, y me voy satisfecho por eso. O sea, nadie podrá decir... independientemente del resultado de este juicio, tú Sí. piensas que con la política se acabó. No, yo te digo que ese día yo salgo libre del tribunal. Lo primero que voy a decir en la puerta a los medios es confirmar mi retiro total de la política. O sea, se puede hacer política de muchas formas. Tú haces política, pero no eres un operador partidario, ni eres candidato al Congreso. O sea, yo me retiro de la política partidaria y de la operación política directa. Yo soy un publicista, yo puedo hacer política defendiendo las inversiones, que esa es mi chamba. O sea, enfrentando los riesgos y las amenazas políticas, o sea, pero ya en otra cancha, para otros equipos. Y eso es lo que ya estoy haciendo ahorita. Y yo prefiero irme por ese lado, porque mientras en un lado yo sufría, me humillaba para vender mis ideas y no me las compraban, en el otro lado me pagan por ellas, hermano. Y he tenido que salir para darme cuenta. He tenido que pasar ese callejón oscuro, esa depresión, para salir y darme cuenta que había otra gente que me estaba esperando para pagarme por mi trabajo. Carlos, mucha suerte. Veamos qué dice el tribunal y desde ya vamos a ver que la sentencia esté bien fundamentada, independientemente del resultado de la misma. Y suerte en lo que venga para adelante. No, gracias. Pase lo que pase. Termino con una reflexión. Yo me di cuenta cuando comencé este juicio que había muchos mitos. Entonces yo iba a una entrevista y me repetían mitos y mitos y mitos de lo que se había dicho afuera. Y yo, como no me había defendido por la inmunidad, no había podido aclararlos. Entonces yo estaba perdiendo el partido por 10-0. Cuando yo llego a la mula, cuando yo inicio esta defensa sui generis en redes sociales, mi grupo objetivo son los periodistas. Para que cuando yo llegue a una entrevista, el periodista ya haya leído un post, o sea, ya entiendo un poco más mi versión. Entonces, eso ha sido invalorable. Lo que me ha permitido la mula con el blog, el Pan de Cuenta, lo que me ha permitido el Twitter con todos los insultos que me gano a diario, es que cada insulto y cada pregunta es una oportunidad para matar mitos, para seguir, y ya podremos hacer un análisis comunicacional de esto, ¿no? Pero esta es la estrategia y la campaña más importante de mi vida. Espero que el resultado sea positivo. Gracias, Carlos. Volvemos en un minuto.